podcast de jóvenes escogidos para este tiempo desde la iglesia Jesus King of Kings Church. Aquí estamos con nuestra pastora Bianca Josino, que vamos a estar entrevistando el día de hoy. Para comenzar, vamos a pedirle a Yuleisi que esté orando así por este podcast y que sea Dios tomando el control de este. Padre, te damos gracias por un día más, Señor. Que seas tú hablándonos en este podcast, Señor. Que seas tú usándonos, Señor amado. Que seas tú que por medio de este en vivo puedas tocar los corazones de la gente que nos está viendo, Señor. Que seas tú que toques a cada una de las personas que nos mira, Señor. Que pueda tener la palabra en su corazón y la pongamos en práctica día a día, Señor amado. Y que esta palabra o testimonio que tenga la pastora pueda edificar a muchas personas, Señor. Amén. Amén. Voy a estar comenzando leyendo un versículo en Daniel 4:3 que dice, en Daniel 4:2 que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Vamos a empezar con la primera pregunta hacia nuestra pastora, que es, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste con Dios que te hizo querer conocerlo más? Amén. Primero que nada quiero saludar a los oyentes, Amén. ya que por este medio la palabra llega lejos. Como comentaba yo cuando vine, que no es lo mismo predicar la palabra en la congregación con los que están aquí, porque solo se queda aquí. Pero es necesario que uno busque la manera de poder hablar de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros en un lugar donde la palabra pueda llegar lejos. Y para mí es un privilegio, amén, estar aquí. No me gusta mucho, me pongo nerviosa, pero aquí estamos, como leyó nuestra hermana Jonaris, que conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y es una de las cosas que muchas veces callamos. Dios nos transforma, nos perdona, nos limpia, cambia nuestra vida y nos quedamos así calladitos. Guardamos esa bendición solamente para nosotros, sin darnos cuenta que un testimonio puede transformar vida, transformar familias. Amén. Pues a la edad de 14 años, sé que más adelante voy a hablar de esto, tuve una experiencia poderosa con el Señor que me marcó para siempre, Yonari, hasta el día de hoy. Y es que el Señor llegó a mi vida sin nadie llegar a mi casa a hablarme de Dios, sin nadie invitarme a la iglesia, sin nadie tocarme la puerta o sin encontrarme a alguien en la calle que me dijera, Cristo te ama, joven, ven a Cristo, Él te está llamando. Sin necesidad de un ser humano, Dios vino a mi vida. Y fue una experiencia sobrenatural en mi cuarto, donde de repente, porque ¿verdad? Esto es locura, dice la palabra, que las cosas del Señor, dice, son locura para los que se pierden, pero para nosotros, dice, esto es poder de Dios. Y sentí una voz interna que me dijo, te amo. Y como yo fui una, ¿verdad? Una niña y joven también, que crecí con esa falta de amor. Y Dios sabe cómo atraerte, Dios sabe cómo llamar tu atención. Y me llamó por ahí, por ese amor que yo necesitaba. Y automáticamente yo supe que esa voz interna era algo sobrenatural, porque al instante me hizo llorar. Y yo comencé con un llanto y un llanto y un llanto, que fui donde mi mamá le dije, tenemos que ir a la iglesia, porque ella fue cristiana y se apartó. Y esa experiencia que parece sencilla fue la que me atrapó hasta el día de hoy, que para mí fue sobrenatural porque aquí estoy, gloria a Dios. Yo quiero empezar leyendo un versículo que está en Hechos 20:24. Gloria a Jesús. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como decía la pastora, a veces solo nosotros queremos tener eso, pero no sabemos si el que nos está viendo está pasando por depresión, soledad, Así mismo o por la misma falta de amor. Entonces es importante hablar de nuestros testimonios para que pueda tocar los corazones de los demás.
yo tengo la misma pregunta que Yona, pero como un encuentro con Dios, como que lo hayas visto cara a cara, algo así. Amén. Pues mira, yo siempre, ¿verdad? Cada persona ¿cómo se dice? Se escudriña a sí mismo y analiza, porque no todos los encuentros, ¿verdad? De cada persona con el Señor son iguales, no son diferentes. A los 14 años que yo tuve esa experiencia, que fue una voz interna sobrenatural, que hoy día entiendo que fue Dios quien me llamó, sin mandar a nadie a mi casa, sino que Él mismo me visitó a mi cuarto, cuando estaba sola. Ahí llegó Él. Al yo ver la forma en que Él me llamó, eso me hizo como bogar mar adentro. No venir a Dios y quedarme en la orilla, sino que yo sabía que había algo más que yo podía encontrar, porque no es normal. Cualquiera me puede decir loca, embustera, pero eso, así fue como el Señor me trajo a Él. Cuando yo comencé a los pies del Señor, que yo me convertí, que le entregué mi corazón a Cristo, que Él rompió mis cadenas, a mí me entró una hambre y una sed por Dios, que yo le he hablado mucho de eso a Yonari, de que yo quería todo el tiempo estar orando, leyendo la Biblia, y orando y leyendo la Biblia, y al pasar el tiempo de los meses, el tiempo de buscarlo con constancia, comencé a tener experiencias en sueños, experiencias en la madrugada en mi cuarto, donde se me sentaron al lado de la cama, y no estamos hablando de demonios, estamos hablando de ángeles. No los pude ver, ¿verdad? Pero los podía sentir cómo me pasaban por el lado, sus brazos en mi hombro. Y esto es locura para los que no han conocido a Dios. Pero los que lo han conocido y no han vivido una experiencia así, yo les exhorto a buscarlo, porque ahí dice que el que busca, encuentra. Y esa experiencia, a mí nadie me quita de esto, a mí nadie me dice que esto no es real, porque yo he vivido esas experiencias, y esas experiencias me han mantenido a mí buscándolo, porque yo sé que cuando tú le buscas, tú lo encuentras. Amén. Amén. Es muy importante eso, buscar a Dios en todo tiempo para ver cosas grandes, porque nosotros no podemos pretender que sin buscar a Dios vamos a ver gloria. Así mismo es. Y eso es lo que le pasó a ella buscó y empezó a ver cosas inexplicables. Y en mi experiencia lo mismo, yo pretendía ver gloria sin buscar de Dios. Pero cuando empecé a buscarle, empecé a ver mi cambio, y mucha gente lo vio también. Y eso es muy importante. Pastora, ¿usted tiene un versículo favorito que le encante, que la ministra a su vida? Yo tengo una super palabrota. Cuéntame. Gloria, y yo la voy a leer. Todos tenemos, ¿verdad? Y no es un versículo, es un texto completo, y lo voy a leer completo. Amén. Y lo voy a compartir, gloria a Dios. Todos tenemos de la palabra como que algo que nos gusta más, amén. Y esta palabra a mí me gusta. Amén. Y se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 73. Yo en esta congregación lo he leído muchas veces y lo voy a compartir, amén, con todos los que están escuchando, gloria a Dios. Esa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor, dice, está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Aquí está hablando de aquellos que no tienen a Dios. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí el que escribió este salmo estaba viendo cómo los que no tienen a Dios, viviendo una vida pecaminosa, fuera de la voluntad de Dios, ofendiendo a Dios todos los días, pecando sin ningún temor, ¿verdad? En el mundo,
cómo esa gente muchas veces, a veces, aparentan estar mejor que los que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí él está viendo cómo esa gente, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza, alcanzan estar estables, alcanzan estar, ¿verdad?, económicamente en todos los aspectos, aparentemente, y según a como nuestros ojos lo ven, están ni que bien. Y él estaba mirando prácticamente como diciendo, ¿qué es esto? Yo que tengo a Dios, y mira cómo estoy chaval. O estoy chavado, como decimos en Puerto Rico, estoy mal, ¿qué me pasa? Señor, pero no se supone que yo esté mejor que los impíos. Esto fue como esta palabra me confronta y yo digo, oye, eso nos ha pasado a todos. Entonces sigue diciendo más abajo, me quedé dice, ¿cómo sabe Dios y no hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, otra vez leyendo, diciendo yo, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y ahí él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Es ahí que entrando a la casa de Dios, conociendo a Dios, es ahí donde tú te das cuenta, Yonari y Yuleisi, que todo lo que se logra en el mundo sin Dios es en vano. Que todo lo que ofrece el mundo, que dice que es una paz ficticia, que es una paz pasajera, eso es pasajero, eso pasa, eso viene por el momento. De nada le vale al hombre alcanzar todo, lograrlo todo y al final perder su alma. Porque de qué nos vale tenerlo todo y fingir una falsa sonrisa, como el payaso, río por fuera, mas por dentro estoy llorando. Pero él dice que cuando entró al santuario de Dios, sus ojos fueron abiertos. Como quien dice, el Señor abrió sus ojos y dijo, ahí no está tu felicidad. Tu felicidad, la vida eterna, lo que tú necesitas, no depende de lo que tú puedas alcanzar. No depende de lo que tú tengas. Dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Ya estaba siendo redarguido. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y aquí viene el verso que más amo de este capítulo 73 del libro de los Salmos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aquí vemos a un ser humano como somos nosotros, viendo cómo los que no tienen a Dios progresan, que vuelvo y repito, aparentemente parecen estar bien. Pero yo quiero decirles a todos los que están escuchando, a estas preciosas jóvenes que están aquí conmigo, que están como empezando a arrancar en Dios, que no pongamos nuestra mirada afuera, sino en Dios, que nuestra dependencia, nuestra estabilidad emocional esté en la voluntad de Dios, no en lo que yo pueda tener. Porque a veces cuando no tengo lo que quiero o lo que yo necesito en el momento, me pongo loco o me pongo loca mentalmente y empiezo a desesperarme. No, porque Dios de los de él tiene cuidado. Amén. Y dice, nada falta a los que le temen. Lo que tú necesitas, Dios lo tiene ahí. En su momento Él te lo va a dar.
O sea, no codiciemos lo que hay afuera, porque todo eso es vano y es pasajero. Pero la verdadera felicidad está en Dios. Y cuando yo entré por esas puertas, las vendas de mis ojos cayeron. Y he entendido que solamente en Dios está la verdadera felicidad. Este capítulo completo tiene mucho para hablar. Este es mi capítulo, el Salmo 73. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que más le ha marcado dentro y fuera de la iglesia? Ya sea como una traición o algo así. Pues mira, yo cuando estaba jovencita, aprovechando que ustedes me están entrevistando, voy a usarlo como testimonio, porque cuando uno está en esa etapa, uno no le gusta andar solo. Le gusta siempre estar acompañado como David y Jonatán. Y no en todos los casos necesariamente es así. Porque Dios a veces tiene trato con ciertas personas donde a tal persona pues los separa, los mantiene lejitos. Y a otras personas pues los deja tener sus amistades. Pues yo en esa etapa, yo tuve una muchachita que era así conmigo. Yo me la gané para Cristo. Tuve el privilegio de ganármela para Cristo, instruirla en el Señor con mis 14 y 15 años. Y ella se convirtió tan cerca de mí que yo les regalaba sus vestidos para la iglesia. Yo prácticamente todo lo que mi mamá me daba, yo lo compartía con ella. Puedo decir que yo me veía como David Jonatán. Llegué a sentir profundamente que yo la amaba mucho y la consideraba como mi mejor amiga. Posiblemente ella aparezca en las redes por ahí, se llama Yodalis y todavía la tengo en Facebook. Hoy no le sirve el Señor, pero vamos a orar por ella, en el nombre de Jesús algún día el Señor la va a alcanzar. Y este testimonio, ¿verdad?, lo uso para la edificación de las demás personas. Ella ya sabe la historia, amén. Tuvo una mala experiencia, pero tan fuerte que hasta el día de hoy aprendí de esa. Y es que yo la quise tanto que me abrí por completo. Mi secreto y todo lo que yo sentía lo compartía con ella porque yo pensaba que ella era mi amiga. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que amigo solo es Cristo, porque el hombre puede fallarte. Tú puedes contarme algo hoy y yo puedo decir, no lo voy a decir, y de repente sin querer en una mesa, se me salió sin querer. Y en otras ocasiones otras personas lo dicen sin querer queriendo, para dañarte, porque caras vemos, corazones no sabemos. Y no podemos dejarnos llevar por una falda y una sonrisa. O porque tú ves que alguien ora mucho, lee la Biblia mucho, se congrega mucho. Y tú dices, no, esta persona es íntegro. Órale a Dios. Porque dice, ¿quién conoce el corazón? Dios. La mente y el corazón la conoce Dios. Por eso uno no debe abrirse con todo el mundo. Por eso uno tiene que orar y conocer las personas. Pues ese fue mi error. Y como yo estaba empezando, pues yo tuve mucha confianza con ella de que todo lo hablaba. Pasó como 1 año y pico, donde su hermana empieza a revelarme cosas que ella hablaba de mí a las espaldas. Yo bien jovencita, ¿verdad?, en esa etapa donde uno todo le duele. Y eso a mí me dolió bien brutal, ¿oíste? Eso a mí me dolió hasta el alma. Que yo ni podía comer bien, ni podía dormir bien. Así estuve como 1 mes y pico. Y hasta el día de hoy yo rompí esa amistad cercana con ella. Siempre le seguí hablando y la perdoné. Pero ya hasta el día de hoy yo he aprendido a andar sola. Tú me puedes ver con hermanas de la iglesia, pero ya una intimidad profunda solo con Dios. Porque esa traición me enseñó que solo Dios es fiel. No estoy diciendo que los que se sienten conmigo son traicioneros, pero eso me enseñó a que solamente Dios es fiel. Y que uno no debe de estar confiando en cualquiera que se siente en la mesa porque sea cristiano, ¿me entiendes? Porque solamente Dios los conoce. Esa traición me enseñó a confiar en Dios, porque a veces uno dice, ay no, pero es que yo hablo con Dios y yo siento que no me escucha. Entonces ese sentimiento de que tú pienses y sientes que Dios no te escucha, te lleva a buscar a alguien y a hablar con la persona. Y Dios esperando que tú hables con Él, porque Dios tiene boca. La Biblia lo dice en los Salmos, tiene ojo y ve, boca y habla, mano, palpa, pierna, anda. Él es real y Él contesta, porque a mí me ha contestado peticiones en los sueños, en la palabra, hasta con la misma naturaleza. Dios me ha dado la respuesta. Por eso yo hoy soy así. Aprendí a confiar en Dios. Amén. Hace poquito hablábamos de ese tema, traición. y yo dije que algunas traiciones son para hacerte caer, como tú dijiste, Y otras para hacerte y otras crecer. para hacerte crecer.
Exacto. Ahí está, gloria a Dios. Esa traición que hizo en tu vida. Eso me hizo crecer y madurar Exacto. en esa área. Exacto. Así que las tradiciones tenemos que pedirle a Dios dirección para saber si son para enseñarnos o para hacernos caer. La siguiente pregunta que yo tengo es, para ti siendo una joven de apenas 14, 15 años, ¿qué fue lo más difícil, ya sea en la escuela, en tu casa? Pues mira, empezando, ya hoy no me cuesta porque pues el Señor, ¿verdad? En el camino nos madura. Pero como yo estaba así bien jovencita, fue un poco difícil el cambio drástico que Dios le da a uno en cuestión de imagen, comportamiento, tu semblante cambia porque alguien que tiene a Dios, el rostro hasta le brilla. ¿El mío está brillando? Sí. El rostro hasta brilla. El que es amargado ahora es sonriente, amén. Lo más difícil que se me hizo a mí fue ese cambio, porque me acuerdo que yo me convertí un mes de febrero y mi transformación tardó. No fue que de un día para otro, un mes para otro, ya yo andaba así, con esa vestimenta, pudor y modestia, amén. Me tardó un poco. Las clases se terminaron en Puerto Rico en mayo y cuando a mí me tocó volver en agosto, ya yo estaba transformada, de que hasta más delgada, porque yo me la pasaba ayunando, llorando, una búsqueda intensa con el Señor. Y me dio un poco como de vergüenza. Todos los jóvenes pasan eso, yo sé que sí. Y yo decía, ay Dios mío, la falda, ¿y qué van a decir? Y yo ni que amaba a Dios, pero yo tenía vergüenza de ir a la escuela con esa transformación. Y el Señor me trajo a la memoria y me habló por su palabra. Dice que el que se avergüenza de la aquí en la tierra, Esa vergüenza en el así cielo. mismo. Entonces, el Señor empezó a tratar conmigo, se me hizo difícil demostrar al mundo el cambio que Dios había hecho en mi vida. Eso a mí se me hizo difícil, porque hay personas que dicen, no, pero cuando Dios entra a tu corazón ya tú quieres gritarle. No, hay personas que un poco, ¿verdad?, es diferente. Y llegar a la escuela y las críticas, porque había un muchachito que siempre me criticaba, me perseguía, un morenito por toda la escuela, a decirme palabras. Acuérdate que el enemigo necesita un cuerpo para usarlo. Porque el diablo sabe que una palabra te puede desanimar. Una palabra puede cambiar tu vida completamente. Pero Dios como puso una cobertura, ¿verdad?, en mi mente y empezó a tratar conmigo y yo empecé a sentir como ese valor, esa fuerza de Dios y ese gozo de poder demostrarle a la escuela donde yo hice guerra, porque yo era peleonera en esos tiempos. Me entró como ese valor y de demostrarles a ellos el cambio que Dios había hecho conmigo. Pero a mí me costó ese cambio y las críticas. Pero Dios, ¿verdad?, al pasar el tiempo, pues trató conmigo y yo me convertí, la gloria del Señor, en una pastora en esa escuela. Yo me ganaba muchos jóvenes en esa escuela, hasta 42 jóvenes íbamos hebreos. El pastor Valbuena, que si de casualidad se aparece por ahí a escucharle esta prédica, amén, él sabe que yo llenaba hasta 2 y 3 buses. Él era el mismo bus. Eso llegaba a la iglesia, viraba. Y la directora de esa escuela ya no me llevaba a la oficina a castigarme ni nada de eso, ni a suspenderme. Ahora era decirme, si tú quieres predicar, vete a la última esquina de allá. Ella me dio hasta la esquina y era un banquito ahí. Y yo me paraba en ese banco y el Espíritu Santo era el que traía a los jóvenes. Me los empecé a ganar para Cristo. Se fue la vergüenza y se fue, ¿cómo se dice? Esa sensación de desánimo que le da a uno cuando alguien te critica. Dios me armó de valor, todo un proceso. Gloria a Dios. Gloria a ¿Cuál Jesús. fue esa decisión que usted dijo, no, yo tengo que seguir los pasos de Dios? ¿Cómo así? Como hay veces para llegar a Dios siempre alguien tiene que pasar una situación, como pasa depresión, entonces dice, no, yo tengo que buscar a Dios, porque esto no es normal. Exacto. Cuando yo me convertí, ¿verdad? En el tiempo que yo estuve conociendo al Señor, yo me di cuenta de algo en mi familia y es algo que muchos ignoramos y son esas maldiciones generacionales. Y empecé a entender que con uno nada más que se levante en la casa en pie de guerra, Dios puede salvar tu familia. Porque cuando yo vine a Dios, como que no venía pensando en lo que es guerra espiritual, lo que son maldiciones generacionales, lo que puede hacer Dios cuando tú lo buscas, que rompe las maldiciones generacionales, que transforma tu familia y que a través de ti toda tu generación puede venir a los pies de Cristo. Cuando yo entendí eso,
yo empecé a ver mi familia. Y yo empecé a verme a mí. Porque de mis 3 hermanos, yo era bien diferente a ellos. Y mi mamá está aquí, yo estaba hablando con ella antier de eso mismo. Yo le decía, oye, entre Misael, yo y Chari, yo era como la más terrible. Y tú sabes que mis 2 hermanos son de otro papá y yo soy de otro. Sí. Yo empecé a ver mi familia y yo decía, yo venía cargando en mí una maldición generacional. Mi familia tiene muchas cosas, ¿verdad?, que son un poco íntimas y empecé yo tenía eso en mi vida cuando yo no tenía a Dios. Cuando el Señor vino a mí, me hizo libre de todo eso. Y yo en Cristo entendí que eso eran maldiciones generacionales y cómo el poder de Dios puede romper esas maldiciones, que en mi vida se rompieron. Y que a través de uno ser libre y buscar a Dios, toda tu familia puede ser salva. Porque después de mí, mi hermano, que es Yeriel, de ser santero y homosexual, él se convirtió a Cristo. Él se convirtió a Dios. Mi hermano Rafa, el mayor, se convirtió a Cristo. Mi hermana Tiffany, que yo pues la vi solamente cuando estaba pequeñita, que son hermanos por parte de padre, a la distancia, me escribió en el Messenger que se había convertido a Cristo. Y yo dije, no, espérate, yo tengo que seguir peleando porque esto está dando resultados. Sí. Yo no lo vi al tercer año, vi los resultados como a los 7 años para arriba, que empezaron a convertirse. Hoy se apartó mi hermano Yeriel, pero él me llama. Ahí los otros días estaba hablando con él y me decía, no, yo tengo que buscar a Dios, yo no puedo seguir viviendo sin Dios, yo sé que yo estoy mal y que si Cristo viene me quedo. Yo digo, no, esto es lo que a mí me hace cada día buscar a Dios, porque yo entendí lo que es una guerra espiritual y que en Dios hay victoria, Yonari. Amén. Que por ti se salva la familia entera. Y ahí estamos peleando la batalla. Amén. Gloria a Dios. Ok. Pastora, ¿tú crees que la juventud de hoy en día puede romper esas maldiciones generacionales? Claro que sí, si Dios lo hizo, bueno, hablando de mi testimonio, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes, porque en Dios no hay acepción de personas. Eso que tú le buscas, cuando tú le buscas de verdad, Dios obra a favor de ti y hasta hace cosas que tú ni le has pedido. Por eso dice, buscad primeramente el reino y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. A veces Dios te da algo, como decía el pastor, que él nunca oró por una casa. Dios le habló de la casa. No fue que Señor, no, buscando a Dios, Dios le dio la casa. Y algo que yo puedo ver en mi esposa, hablando de él, ¿verdad? Porque en mi caso fue igual. Muchas maldiciones que me perseguían generacionales, Dios las rompió. Ahora yo peleo para que mis hijos, esas maldiciones, no los alcancen. Mientras uno esté con Dios, la cobertura no los alcanzan. Pero para mantener una maldición generacional rota, hay que mantener una constancia de búsqueda con Dios. Entonces, en mi esposo es la pobreza, porque es como que una cosa bien mala en cuestión, ¿verdad? Hablando del pastor, como que el estancamiento, el no poder tener algo en su vida, las finanzas siempre abajo, el no poder tener para sus hijos, eso Dios lo rompió en él. Y él puede testificar que en su familia, hablando de la familia por parte de mamá, porque por parte de papá es diferente, por parte de mamá, Fernando Yodra, el pastor, ha sobresalido y eso lo ha hecho Dios. Amén. Que Dios hasta le ha dado cosas que ni él ha pedido. Cuando tú mantienes una constancia en Dios y tú no lo ves ahora, tú no lo ves, uno tiene que ser paciente y esperar en Dios. Tú no vas a ver esas maldiciones, tú tienes que pensar que cómo es mi familia, siempre anda mendigando, o espíritus de lesbianismo, espíritu de santería, venden drogas, son maldiciones generacionales que un día me alcanzaron, pero Dios las rompió cuando yo vine al Señor. Entonces yo te puedo hablar con evidencia que yo estoy aquí libre de que esas maldiciones se rompieron. Entonces Dios no hace excepción de personas. Tú puedes tener 10 años y si tú estás buscando a Dios y buscándolo fervientemente y constantemente a favor tuyo, Dios rompe esas maldiciones en tu casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué consejo le da a los jóvenes que están apartados? ¿Qué consejo le doy a los jóvenes que están apartados? Es que si fue, ¿verdad? A veces hay muchos jóvenes que se han apartado sin nunca haber alcanzado ¿cómo se dice? Una experiencia con el Señor.
Pues yo quiero darle un consejo a los que nunca han tenido una experiencia con Dios, que están apartados. Que no se rindan porque dicen, yo no sé ni lo que hay adentro, yo no siento nada. Que vengan a la iglesia y prueben y busquen. Que aquí está lo que ellos necesitan. Amén. Muchos decían que la iglesia es aburrida, que la iglesia es todo lo mismo, la misma monotonía, que parecen unos ancianos. Yo les exhorto a que prueben. Amén. Que vengan a Cristo, que Dios tiene esa paz que el mundo no les puede dar, porque en el mundo lo que hay es amores pasajeros, amores ficticios, amores de apariencia, pero en Dios está el verdadero amor, y que si no le han conocido, que vengan, para que tú veas, que el que busca, Dios le da una experiencia. Amén. Porque muchos de ellos están afuera y nunca tuvieron una experiencia, por eso no tienen temor de apartarse, pero hay otros que sí tuvieron una experiencia y están afuera. Y yo sé que van a volver, porque ya tienen la semilla ahí. Yo les exhorto que vuelvan. Ese es el consejo que yo le puedo dar a una persona que está apartada, que deje de preocuparse en los problemas que tiene, que deje de querer resolver sus asuntos y que vengan a Dios. Dios los ayuda. ¿Qué más pudiera yo decir respecto a eso? Amén. Tú has vivido muchas cosas en tu vida, pero tiene que haber algo que te haya marcado, mira, por completo, ya haya sido malo o bueno. Una cosa que te haya marcado tu vida completamente. Que me haya marcado completamente. Sí, ya sea malo o bueno. Pues mira, voy a contar lo que viví con mi papá. Amén. De tantas cosas voy a decir esa. Y es que pude ver el poder de Dios como padre, como un papá. Porque yo tuve a mi mamá y ustedes pues ya la conocieron. Ella en su pasado pues tenía vendas y pues no podía dar lo que no tenía, ¿entiendes? Pero la tenía ahí conmigo. Pero a mi papá nunca lo tuve. Entonces yo crecí con un dolor inmenso en el corazón, que cuando llegaban específicamente a las fechas de la celebración del Día del Padre, yo ahí sufría y yo lloraba. Incluso yo estaba casada y con hijos y todavía yo sentía esa sensación bien mala en el corazón, esa falta intensa. Hay personas que crecen sin sus padres y están como si nada, pero yo en mi caso era diferente, porque yo quería verlo buscarme a la escuela, yo quería verlo en mi cumpleaños, yo quise verlo, conocer a sus nietos, quise tenerlo en mi boda y nunca lo tuve. Entonces cuando a veces lo buscaba me ignoraba y todas esas cosas, ese dolor tan grande, a mí se me hacía difícil creer que Dios podía cubrirlo. Hasta que yo leí donde dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recoge. Y yo le dije, Señor, llena ese espacio que está vacío, porque tú eres un padre. Y no sé, pasó el tiempo y sin darme cuenta, llegó el Día del Padre y a mí no me da esa sensación ya, porque Dios en mi vida ha sido un padre y eso a mí me impacta porque yo sufrí mucho a mi papá, yo lo sufrí mucho y ver cómo Dios pudo cubrir ese espacio. Él dice, yo lo cubro todo, no hay nada vacío que yo no pueda llenar y eso me impacta porque fue algo que yo sufrí mucho y hoy Dios lo llenó. Creo que de tanta, esa te comparto en esta noche. Y algo que ahora yo digo, sí, se rompen todas maldiciones del pasado, es que usted pasó eso antes, pero sí, Dios bendijo a sus hijos con un padre excelente, con un pastor excelente. Mire, eso es un regalo. Wow, yo le hice. Yo creo que esto lo estoy aprendiendo hoy. Wow. Mira qué cosa más tremenda la que tú has dicho. No quiero llorar. Mira, es que yo te digo una cosa, que vale la pena mantenerse fiel a Dios, porque los regalos de Dios, Él te los da en su tiempo. Amén. Oye, qué lindo. Sí, ese fue el regalo que Dios me dio. Sí. Porque yo lo compartí en mi página una vez, pero no lo vi así. Que Dios me bendijo con lo que yo no viví. Y eso me hace feliz. Amén. Eso me llena. Ver al papá molestar a los nenes todos los días. Yes. Que a veces yo los escucho jugando allá arriba y gritando como niños. Y a veces, cállese. Pero yo digo, wow, eso es lindo porque yo no lo viví. Pues mira, ese regalo me lo dio Dios. Gracias, Señor. Y hoy Dios me trae a memoria ese regalo. Dios me bendijo con unos hijos preciosos
y un esposo que ha sido amigo, ha sido padre, ha sido de verdad mi paño de lágrimas. Fernando, tremendo hombre de Dios. ¿Cómo se siente usted ser esposa, madre y pastora? ¿Cómo yo me siento? Sí, Pues mira, antes yo me turbaba. Me turbaba sin todavía ser pastora, porque yo decía, ¿cómo voy a poder? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dividir la agenda? Pero, ¿sabes cómo yo me siento? Bendecida. ¿Sabes por qué? Porque en esta iglesia, la gloria de Dios, hay mucha gente que no es haraganas, son trabajadores, que realmente me han alivianado la carga, porque el ministerio pesa. Y en esta congregación yo he tenido la bendición de tener estas ovejitas que dicen, vete unos días, yo te ayudo con esto, vete con tu esposo, con tus hijos. Si no puedes venir a la iglesia, yo me encargo. Pues mira, yo me siento bien, porque no he tenido quizás esa experiencia de que todo esté aquí, ¿no? Dios me ha bendecido en todas las áreas de mi vida. Que me dicen, vete de vacaciones y yo te ayudo en la iglesia. Me siento bendecida y eso yo lo veo también como un hermoso regalo de Dios, porque estoy pastoreando una iglesia que conmigo, sin mí, siguen hacia adelante. Que no solo piensan en la congregación, sino que también piensan en mi vida personal, en mi familia. Han llegado a mi casa, te hace falta algo. Yo estoy bendecida, yo le dije sí. Sí, porque hay veces que no lo vemos, porque hay veces que hay gente que no vienen con esas buenas intenciones, porque son pastores, ellos no pueden pecar, ellos no cometen errores. Hay veces que la gente que no tienen a Dios en su corazón piensan eso, entonces es importante saber eso. Sí, que los pastores somos humanos como ustedes, por eso yo aquí hasta hago payasería, porque esa es nuestra humanidad. No soy un robot, no puedo demostrar lo que no soy, ni esas cositas así, ¿verdad? Como ciertas personas exigen, pero no, hay que ser real. Y aquí los pastores fallan igual que ustedes, se cansan igual que ustedes, a veces no quieren venir a la iglesia, a veces sienten que, a veces quiero llegar a la iglesia y me siento por allá, y si viene alguien a decirme, pastora, ¿puedo hacer esto? No, yo no soy pastora. A veces quiero decir eso, porque nos cansamos, porque llevar la cruz pesa. amén. Pero qué lindo es Dios, que nos ayuda y que pone hermanos que nos ayudan a sobrellevar esa carga. Y fíjate, Iglesia, hablando de eso, al principio cuando yo empecé el pastorado, yo pensaba mucho en eso. Yo decía, ay no, ahora no tiene que ser así y esto, y no puedes demostrar tu humanidad, tus debilidades, tu parte humana. Pero no es así, porque entonces, ¿qué tú le estás enseñando al pueblo? A ser hipócrita. Aquí no somos hipócritas, aquí somos humanos todos. Jesús se cansó, Jesús lloró, Jesús sintió, a Jesús le dolió la cruz, Jesús no pudo continuar con la cruz, tuvo que venir alguien a ayudarlo. ¿Me entiendes? Somos humanos y Él era Jesús. Entonces, ¿quién soy yo más que Él? No. Pero sí, aquí estamos. Gloria a Dios que Él nos ayuda. Ya casi vamos concluyendo. Una experiencia, ¿cuál fue el proceso que más sufriste, pero en el que más aprendiste? Pues mira, el proceso que yo más sufrí fue la ruptura de mi matrimonio. Ese proceso me dolió tanto, que yo hasta me enfermé, pero eso me pasó por no saber esperar en Dios, porque ya Dios me había hablado, ya yo estaba ahí más adulta, ¿verdad? Ya habían pasado años de estar en el Evangelio. Dios me había hablado de esa relación, porque yo busqué la confirmación de Dios. No solo me quedé en que a mí me profetizaron, porque en ocasiones nos hablaron, nos buscaron a Fernando allá y a mí acá y nos unían en el altar, que ustedes, amén, Dios hablándonos a través de sus profetas. Pero yo todavía tenía dudas, y yo lo que hice un día fue que me metí en mi casa 3 días de ayuno. Yo le dije a mi mamá, no voy a ir a la iglesia, no voy a salir del cuarto, tenía mi cuartito privado para ese tiempo, y yo me encerré en mi cuarto 3 días de ayuno, porque yo necesitaba saber si esa relación era de Dios o no era de Dios. ¿Por qué yo necesitaba saber? Porque él era muy adulto,
Yo era chiquitilla, un grandote, hacía 25 años. Yo decía, ¿serás tú o no serás tú? Y él se veía como de calle, así, ese flow, me daba miedo. Yo decía, Señor, eso de verdad es tuyo. Y mira, al segundo día, pasando para el tercero en la madrugada, tuve un sueño donde él me dijo, es mío, pero no es mi tiempo. Okay. Y yo me emocioné y me quedé con solo la parte cuando dijo, es mío. Y la parte, no es mi tiempo, la ignoré por completo porque a veces los jóvenes se enamoran y se ciegan. Entonces, sin darse cuenta, empiezan a amar más a su pareja y no a Dios. Y mi error fue ese, Yonari. Yo me cegué tanto, pero Dios sabía que eso iba a pasar. Sí. Para yo hoy testificarles a ustedes que no pasen lo mismo. Yo no esperé en Dios. Me casé, pasó 1 año y medio, tengo los papeles en casa. Yo llegaba a saber esa pregunta, yo me la traía. Nos divorciamos. Y esa ruptura me enfermó físicamente porque la angustia, el dolor, las tristezas enferman. Por eso uno no debe de andarse preocupando, dejar las cosas en las manos del Señor, porque eso enferma. Me puse bien delgadita, Yonari. Yo daba pena, no quería comer y eso a mí me dolió, me enfrié, pero fuertemente espiritualmente, al nivel de que ya no podía como buscar a Dios, ya no podía ni orar, tenía mucha vergüenza con Dios, porque después que se me rompió el matrimonio me acordé de lo que Él me dijo, es mío, pero no es mi tiempo. Y esa ruptura vino por no saber esperar en Dios. Pasaron como 2 años y pico donde Dios restauró mi matrimonio. Y ahí empezó lo nuevo, una nueva historia, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo, donde pude ver la misericordia de Dios alcanzarme, que aunque yo no lo esperé y desobedecí su voz, Él tuvo misericordia y restauró mi matrimonio. En ese proceso yo aprendí lo importante que es esperar en Dios, sea en una relación, sea en un contrato de trabajo, sea en lo que sea en una compra de una casa, sea en lo que sea, cualquier decisión, por más pequeña que parezca, hay que saber esperar en Dios. Ay, pero es que Dios no me habla. Han pasado 3 años, han pasado tantos años y Dios no me confirma. ¿Tú lo estás buscando? Yo quiero preguntarte, ¿tú estás buscando esa confirmación? Porque queremos que Dios nos hable, pero sin buscarlo. Yo lo busqué y Dios me habló. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, búscalo, porque el que hizo la boca tiene boca para hablar. Y a mí me habló. Entonces yo les aconsejo que sea lo que sea que ustedes quieran hacer, esperen en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. A veces la juventud de ahora, y lo digo porque me incluyo yo también, amén, todo lo queremos al microondas, como nos dice el pastor, todo lo queremos rápido y no dejamos pasar el tiempo. No nos dejamos ser procesados todavía, ¿verdad? A veces nos convertimos hoy ya a los 6 meses, ¿dónde está mi pareja? ¿Y dónde está mi carro? No, las cosas no son así. Dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios no es como el de nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. ¿Me entiendes? Dios no corre a la velocidad de nosotros. Hay que ser paciente. ¿Cómo logramos ser pacientes? Manteniendo una constancia con Dios. Porque cuando tú empiezas a dejar de estar buscando a Dios, lo que tenías antes, las inseguridades, la duda, la desesperación, todas esas cosas empiezan a volver. Pero cuando tú empiezas a buscarlo con intensidad, todo eso se disipa. Dios nos enseña a esperar. No esperamos, no somos pacientes por nuestras propias fuerzas. Somos pacientes por las fuerzas de Dios. Amén. ¿Cómo mantiene usted su lámpara encendida? Pues mire, eso es una buena pregunta para contestarla ahora que soy casada, ministerio, trabajo en casa, en lo que el negocio, lo que el pastor tiene, amén, mis hijos. ¿Cómo yo mantengo la lámpara encendida saliendo de mi casa? Así es como yo mantengo la lámpara encendida. Usted diría, ¿cómo así? Llegando al templo. Porque a veces sabemos que en nuestra casa nos dormimos. En nuestra casa está la nevera. En nuestra casa está el hijo que dice, dame un jugo, dame una avena. Están los televisores. Y te conformas y te quedas ahí. En mi caso personal, yo he podido mantener la lámpara encendida buscando a Dios cuando no hay ruido. Y yo he podido estar
vamos a hablar de lo poquito, 1 hora, una madrugada orando, y yo siento una fuerza para yo seguir el día entero. Como también he estado una madrugada entera y yo he sentido fuerza hasta por 2 días. Porque yo lo busco cuando no hay ruido, cuando está todo calladito, donde yo me siento tú a tú. No cuando anda la casa ahí toda llena de ruido y esas cosas. No, yo no siento que no recibo ahí. Pues en mi caso personal, ¿verdad? Como yo hablaba con Moraima, creo que era con ella en la casa, que me gusta buscar a Dios a solas. ¿Y cómo se logra eso? Dejando la pereza, porque a veces el cansancio te vence. Y olvidamos cuando Él dice, venid a mí lo que te trae cargado, y Él nos hace descansar. Porque yo he experimentado eso con Yasmin. Hemos venido a la iglesia, hemos orado un rato y nos hemos quedado aquí durmiendo. El descanso en Dios. Uno no debe de sentirse mal porque te dormiste en el altar, porque a veces son los descansos de Dios. Y en mi caso personal, yo lo busco a solas con Él, cuando no hay ruido. No me gusta que ese tiempo con Dios, amén, sea como uno dice, estorbado. Y esa ha sido la manera en la que yo he podido mantenerme de pie hasta el día de hoy, Yuleisi, sin dejar la oración. Hemos menguado muchas veces en el ayuno, hemos menguado muchas veces en lo que es la lectura de la palabra, pero la oración es poderosa. No podemos descuidarla. Y si tú sabes que donde estás no puedes buscarlo, sal de donde estás. Porque no hay excusa para buscar a Dios. Siempre hay un espacio donde tú te puedes meter para buscar a Dios. Muchas veces nos aburrimos porque lo buscamos sin creer que lo hallamos, que lo vamos a hallar, sin creer que nos está escuchando. Pero cuando tú lo buscas sabiendo que Él está ahí, que te está escuchando, las oraciones funcionan. Amén. Esa es una oración con fe. A veces, esta pregunta que te voy a hacer ya mismo es por los jóvenes que están en la iglesia. Porque a veces estamos aquí en la iglesia bien, vamos a poner 2 meses, estamos en la gloria. Pero después pasa algo y queremos irnos, ni que, ay ya, esto es muy duro para mí, quiero ir. ¿Qué consejo tú le das a los jóvenes para que se mantengan firmes? Es que mira, tú sabes, la mayoría de los jóvenes son como que les gusta mucho salir, mucho lo que es compartir, esas cosas. Pero también hay veces donde se hacen vigilias, oraciones, que es lo que parece más aburrido, y no se dan cuenta que cuando se hacen vigilias de oraciones, ayuno, retiro, esa es, ¿cómo se dice? El alimento que en esas situaciones lo mantienen vivo, porque cuando tú llegas a conocer a Dios, nada te aparta. Cuando yo estaba jovencita, en mi casa, ¿verdad? Con mi mamá, mi padrastro, yo pasaba unas cosas bien terribles que me hacían llorar por no darle lugar al enemigo, porque dice la Biblia que en la ira no obra la justicia de Dios, y el enemigo necesita que tú le des lugar a la ira para él meterse. Y yo batallaba conmigo, y Señor, ayúdame a callar, ayúdame, Señor. Pasaba muchas luchas. ¿Cómo yo pude seguir hacia adelante? Ignorar los comentarios en la iglesia, porque en la iglesia o fuera de la iglesia hay comentarios. A la gente le gusta solamente decir que en la iglesia y esto, en la iglesia lo otro. Como ha dicho el pastor, pero en el trabajo también y sigues ahí. Exacto. En la escuela también y sigues yendo a estudiar. Entonces en la iglesia es lo mismo y dejas de venir. No, eso, tú sabes quién hace eso. Alguien que no ha conocido a Dios. Solamente alguien que no ha conocido a Dios, porque alguien que se va por eso no está valorando a Dios, realmente no le ha conocido, no sabe todavía quién es Dios. Por eso yo les digo, es bueno que salgan, es bueno que compartan, pero que estén en los retiros, en las oraciones y váyanse en una esquinita y busquen. Eso los va a fortalecer, eso los va a llevar al conocer, ¿cómo se dice? A las experiencias con el Señor, donde ahí tú vas a poder decir, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es lo mejor o lo difícil de ser pastora? Mira, lo mejor de ser pastora es ver la transformación de Dios en las vidas. Eso a mí me satisface. Y más que toda la congregación, cuando veo a los jóvenes, yo digo, wow, porque es que yo a veces quiero estar en ese tiempo otra vez, pero no puedo. Entonces yo me gozo viéndolos y yo digo, wow, qué lindo, porque los veo encendidos. Yo nunca pensé que yo pudiera vivir lo que yo viví hace años atrás, muchos años atrás, que yo lo pudiera vivir en este año 2024,
en Estados Unidos, en el lugar donde dicen que no hay fuego. Y yo lo encendí, yo me gozo, y yo digo, wow, es que vale la pena, valió la pena. Seguir la voluntad de Dios cuando me llamaba al pastorado. Yo decía, estas vidas eran las que Dios quería que yo estuviera aquí pastoreando. ¿Y qué hubiese sido si yo hubiese dicho, no, Señor, no quiero? Yo a veces he pensado, ¿qué hubiera sido de esa gente? ¿Qué hubiera sido de mí? Porque a mí Dios me iba a llamar a cuenta, amén. Y yo me gozo ver esa transformación en la vida, cómo Dios restaura los matrimonios, cómo la gente crece en Dios, cómo se desarrollan, cómo después salen a predicar, siendo testigos del poder de Dios, amén, en esta congregación. Pues yo creo que esa es la satisfacción más grande de un pastor. Y lo más triste es cuando se apartan, porque el que de verdad ama le duele, el que de verdad ama llora. Y es triste, ¿verdad?, que después que se les ha enseñado, se les ha ayudado, se les ha aconsejado, se ha ido a las casas muchas veces, se les ha ayudado en todo el sentido de la palabra, y ver cómo se apartan, dejan a Dios, pues eso es lo más difícil, de verdad, duele. Creo que con esta última pregunta creo que vamos a terminar. Sí. De acuerdo a lo que ha aprendido, ¿qué le diría usted a su yo del pasado? Que yo le diría a mi yo del pasado que valió la pena hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces hoy puedo decir, como decía el salmista, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque he visto resultados para bien. Antes decía, no, yo no quiero, pero viendo hoy que yo estoy en una mesa con una jovencita de aquí, yo puedo decir, wow, valió la pena, porque ahora son ellos los que me confrontan. Yo andaba con nervios y ella es bien valiente, hoy te entrevistamos. O sea, valió la pena de verdad, valió la pena de verdad. Le doy la gloria al Señor por haberme dado la fuerza y el valor de aceptar ese llamado. Y aquí estoy, gloria a Dios. Amén. Bueno, Gloria a Dios. hemos concluido con esta entrevista. Amén. Le doy gracias a la pastora por estar aquí y aceptar la invitación. Dios les bendiga a todos y los siga fortaleciendo de manera muy especial, y espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de sus corazones, porque por algo Dios nos tiene aquí es para testificar su grandeza en nuestra vida. Amén. Yuleisi nos despide de este podcast. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablaste por medio de esto, Señor. Porque yo sé que tú te moviste, aunque no lo veamos, pero yo sé que te sentimos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, que a todo aquel que miró este video, Señor, que pueda llegar a los brazos de papá, aquellos que aún no conocen de ti, Señor. Tócanos, Señor, dale un encuentro contigo, Señor amado. Que seas tú administrándolo día y noche, Señor. Que esto sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén.